cuanto a los temas que voy a abordar, primero, ¿cuáles son los desafíos energéticos en generación eléctrica actualmente en el mundo? También ciertos temores y prejuicios que hay en cuanto a las energías renovables también, en Chile y también afuera. La institucionalidad para abordar estos desafíos que tenemos actualmente en el país y que se requiere, obviamente. También un tema de atraso de las inversiones al fin del frenazo actualmente. Ahí les voy a contar un poco cómo ha ido evolucionando el tema de las inversiones, sobre todo en energías renovables. También en cuanto a políticas públicas en energía, que está dando vuelta actualmente en el sector en cuanto a políticas públicas relacionadas con la generación eléctrica en particular. Y por último, un breve repaso de la política energética al 2050 que se lanzó en diciembre del año pasado y su relación con energías renovables que está bastante clara, ahí lo vamos a ver. En cuanto a los desafíos energéticos del mundo, tenemos varios temas dando vuelta. También tenemos temas de acceso, es decir, ¿se puede garantizar el acceso a la energía eléctrica o a la energía en general para todos? ¿Y a qué precio también? El tema de precio es razonable para los consumidores o son muy altos, son muy bajos. Para los inversionistas también es un tema. Entonces, eso también es algo que se está mirando bastante. ¿Cómo reducir el impacto del medio ambiente? Esos son otros los temas de vanguardia que se está hablando mucho, de cómo se reduce el impacto que se tiene sobre las comunidades y también sobre los medios de fauna y flora también, por ejemplo. También cómo fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, es decir, cómo incorporamos la innovación dentro de todos los desarrollos del sector, eso es bastante importante. También cómo mantener el suministro constante y protegernos en frente a amenazas, por ejemplo, catástrofes naturales, es decir, si es que existe un terremoto, un tsunami, cómo el sistema va respondiendo a estas distintas amenazas y si responde, obviamente, en pos de los usuarios de este sistema. Y también cómo absorber o responder a cambios repentinos en el suministro, pero desde el punto de vista de la demanda. También se habla mucho a nivel mundial del tema de gestión de demanda, es decir, la demanda no solamente como un ente que consume energía, sino también que responde y también participa en el mercado. ¿Qué se está investigando? Bueno, muy relacionado con lo anterior, tenemos temas de eficiencia energética, señales de precio de largo plazo, es decir, por ejemplo, una señal de precio al carbono que se imponga en el mercado eléctrico, por ejemplo, temas de integración energética, de interconexiones, es decir, en Europa está muy desarrollado ese tema, acá en Sudamérica y en Latinoamérica se están dando los primeros pasos, hay bastantes países interconectados, pero Chile está avanzando, dando los primeros pasos en esa línea. Temas de seguridad energética también, generación distribuida, bastante comentado en la literatura internacional de cómo puede contribuir a distintos temas, a la seguridad del sistema, a disminuir los precios, etc. También he visto en el programa que se va a discutir, o si no ya se discutió, cómo hacer frente a la variabilidad de las energías renovables, en el caso de la solar y eólica particularmente, en el sistema. Es decir, cómo se hace frente a eso con distintas soluciones, almacenamiento, mejor disposición de los recursos, mayor flexibilidad de las centrales actuales, etc. El mundo, y como ya les he adelantado un poco, transita hacia sistemas energéticos, eléctricos, inteligentes, integrados en toda su cadena, no solamente a nivel de generación, sino generación, transmisión, distribución, y por ahí también está el consumo, es decir, cómo el consumo también participa de este sistema que está integrado particularmente. Es decir, primero hay temas de automatización de la red, es decir, que la red funcione de manera prácticamente independiente, se dice mucho en la literatura. También almacenamiento, no solamente almacenamiento como en Chile ya lo hemos venido conociendo como reservorios en embalses, por ejemplo, a nivel de generación, sino también presente en transmisión, ya hay unas primeras experiencias en el norte del país, también a nivel de distribución y también a nivel de consumo, cómo el almacenamiento de energía nos va a ir rompiendo ciertos paradigmas que teníamos en el sector. ¿Sí? Y también, obviamente, ya les comentaba anteriormente, cómo la demanda va respondiendo a los requerimientos del sistema y esto está prácticamente, tiene que ser en línea. Es decir, o sea, si hay una variación de la generación o fuertes alzas o bajas en la demanda o en algún recurso, bueno, la demanda tiene que saber responder rápidamente también y eso también, obviamente, va de la mano con un sistema flexible. En cuanto a temores y prejuicios de las energías renovables no convencionales,
y esto a nivel mundial se aplica también y en Chile. Primero, y hay que reconocer que esta tecnología antiguamente, antes se llamaban no convencionales, pero ya están pasando a ser más convencionales. Es decir, en el mundo vemos en ese gráfico, tenemos que la mayor inversión o la mayor capacidad instalada que ha habido en el mundo durante el año pasado fue prácticamente energías renovables no convencionales. De hecho, más de la mitad, de hecho aquí ojalá que se alcance a ver, más de la mitad corresponde a renovables no convencionales, excluyendo la gran hidro, es decir, bastante importante a nivel mundial, y se nota que en el mundo ya se está avanzando en esto y esto ya está siendo pan de cada día, ya está siendo una energía más convencional, entre comillas. Por otra parte, en estas tecnologías, el motor antiguamente estaba en los países que presentaban ciertos instrumentos de fomento, por ejemplo en España, en Alemania, o en California también, donde existían ciertos subsidios, feed-in tariff, etcétera, que iban en fomento de este tipo de tecnología. Actualmente hubo un cambio en las inversiones a nivel mundial y ahora están invirtiendo mucho más en esta tecnología en los países en vías de desarrollo y que muchas veces no cuentan con este tipo de instrumentos, como el caso de Chile, por ejemplo. En Chile no tenemos instrumentos de fomento de precio o de subsidio directo a este tipo de tecnología, y siendo que ya está explotando el mercado, y ahí también les voy a contar un poco por qué. Bueno, en el gráfico se observa que esta tendencia de inversión en los países en desarrollo va al alza en cuanto a energías renovables, y en los países desarrollados ya va a la baja un poco, ¿sí? Bueno, y también sostener que Chile, y esto es bastante increíble, de hecho, se encuentra entre los 10 principales países del mundo en inversión en energías renovables no convencionales. Eso es bastante interesante. Y a su vez, si lo miramos en términos relativos, es decir, comparándolo por el tamaño del país, Chile es el primero a nivel mundial, y eso es bastante potente. También esto, y para muestra un botón, se ha hablado de las energías renovables no convencionales en diversas instancias, y de hecho, cómo se puede el sistema eléctrico, particularmente en este caso, hacer cargo de sus particularidades, específicamente, por ejemplo, la variabilidad que aportan al sistema. La mesa de RNC fue una instancia en el marco de Energía 2050, de este proceso que condujo el Ministerio de Energía en pos de la política energética para debatir los temas que estaban en boga en ese minuto. Y la mesa de RNC convocó a más de 20 especialistas del sector. Estaba el CEDEC, formaba parte, la Agencia Internacional de Energía también formó parte de esta mesa, la academia, gremios, empresas privadas, otros servicios públicos también, consultores, etcétera, ¿sí? Fueron 10 meses de trabajo durante el año 2014 y durante el 2015, y se hizo un análisis inédito en Chile, participativo por lo demás, donde se simuló el sistema interconectado central y el sistema interconectado norte grande en conjunto a largo plazo, y también acompañado de simulaciones de corto o mediano plazo, y todas estas simulaciones empalmadas para una proyección al 2029 en cuanto el sistema pudiera, entre comillas, aguantar de este tipo de fuentes, específicamente eólica y solar, que son las que presentan una mayor variabilidad. Parte del resultado, se llegó a que el sistema actualmente, dadas las condiciones actuales, solamente, o sea, digo solamente, puede que suene poco, pero es bastante, puede alcanzar un 20% solamente de eólica y solar el sistema, sin aumentar sus costos. Eso es bastante interesante, es decir, que la entrada de este tipo de fuentes, por lo menos hasta un 20%, dadas las condiciones actuales, sin incorporar nuevas tecnologías, sin incorporar nuevas inversiones más flexibles en el sistema, podemos llegar a un 20%. Y además, y eso es lo más interesante, podemos llegar a un porcentaje aún mayor si es que le incorporamos a las centrales actuales o al sistema actual una mayor flexibilidad. Y eso es bastante interesante. En la institucionalidad que se requiere para abordar tales desafíos, o sea, el Estado también tiene que responder desde su parte. Primero, tiene que ser un Estado que articule los diversos intereses público-privados, con la ciudadanía también, y que oriente una visión compartida de largo plazo. Eso ya se está haciendo, ya se hizo. El 2014, el 2015, el Ministerio participó e invitó a diversas instancias en el marco de esta política energética de largo plazo. Se discutieron un montón de temas con diversos tipos de representatividad, participó bastante gente en ese sentido.
el Estado tiene que ser, ahí les coloco un músculo, es decir, tiene que ser un Estado activo en este sector que vaya respondiendo a los diversos desafíos que se van presentando, que no sea un Estado pasivo. También hay que recalcar que, y esto va en línea con lo que se observa a nivel mundial, es decir, detrás de las grandes innovaciones del siglo XX, particularmente en el sector energético, estuvo el Estado. ¿Sí? De hecho, el Estado ha ido acompañando al sector en cierto modo a nivel mundial. Y por último, para recalcar, esto no se trata de empresas versus gobiernos, si es que no es una colaboración y acuerdos entre los distintos sectores, incluyendo la ciudadanía, obviamente, en pos del desarrollo del sector y del país. Lo que ya les decía, este atraso de las inversiones que se hablaba antes y cómo hemos ido pasando a este fin de este frenazo que se decía que no se invertía en temas de energía en el país. Bueno, ¿cómo ha sido ese tránsito? Primero, solamente hay una muestra. En marzo del 2014, esta es una noticia directo sacada del diario, salió un informe, prácticamente a fines del 2013, que también se basó en esa noticia, donde se mencionaba, se lo leo directo, la paralización de las inversiones ha incidido en un notable aumento de los precios de la electricidad. Es decir, ya se hablaba de una paralización, es decir, que no había inversión en el sector de generación eléctrica, particularmente, bueno, también en transmisión. Habían pocos proyectos actualmente en construcción y también había una creciente dificultad de las empresas distribuidoras y también a su vez de los grandes clientes para renovar sus contratos de suministro. Recordemos que los clientes y las empresas distribuidoras firman contratos con las empresas generadoras para garantizar suministro de largo plazo. Bueno, había dificultad para cerrar esos acuerdos, eso se estaba anunciando ya a principios del 2014. ¿Qué ha pasado? Bueno, este es un gráfico que muestra la inversión en distintos sectores desde el año 92 hasta el 2015. Eso incluye minería, energía, forestal, industrial, los más importantes a nivel de inversión en el sector. Bueno, esto es una recopilación que hace la Corporación de Bienes de Capital, donde se observa, la línea amarilla, que el sector energía actualmente es el de mayor inversión en el país, incluso superó a minería, eso es bastante interesante. O sea, hemos venido a principios del 2014 observando que había una suerte de frenazo en las inversiones y ahora estamos en un boom. De hecho, o sea, hemos ido al alza en cuanto a inversión en energía, incluso superando minería, que era como un sector bastante emblemático a nivel país. Esto también viene muy aparejado con el despegue de las energías renovables no convencionales. Es decir, las energías renovables no convencionales, como se entiende, es un concepto legal. Y esta ley, o sea, hay una ley de energías renovables no convencionales, como sabrán, esta establece que haya un 20% de energías renovables no convencionales al año 2025. Bueno, actualmente estamos sobrecumpliendo los requerimientos de esta ley. Recordemos que es escalonada para llegar a un 20% al 2025. Los requerimientos de este año ya lo estamos sobrecumpliendo. De hecho, en este gráfico que se observa, la línea verde es la inyección al sistema de energías renovables no convencionales. Y la línea azul es la obligación impuesta en la ley. Es decir, ya vemos que esta ley está sobrecumplida. De hecho, había una gran penetración, sobre todo de proyectos eólicos, solares, etc. ¿Sí? Y obviamente, y de hecho el ministro lo ha recalcado también, estamos en un buen pie para alcanzar un 25% incluso al año 2025. Eso es bastante interesante también. En cuanto a políticas públicas en el sector energético, una de las explicaciones, y también va muy aparejado con la noticia que les mostraba antes de principios de 2014, también se estableció un informe de la Fiscalía Nacional Económica donde se establecía que el mercado de contratos en Chile presentaba competencia imperfecta, es decir, había problemas ya de competencia en el sector. Bueno, las licitaciones de distribuidoras son mucho más competitivas que el abastecimiento a clientes libres. Los clientes libres son los grandes clientes, recordemos. Entonces, ellos tienen un mayor poder de gestión o de adquisición o de negociación de sus contratos. ¿Sí? Bueno, eso era un problema a principios de 2014. Se han introducido bastantes cambios legales en ese sentido y se aumentó la competencia a través de cambios normativos y del rediseño de las licitaciones, en un cambio legal que hubo ahí. Se hicieron licitaciones más atractivas para las empresas distribuidoras, las que compran energía y firman acuerdos con las
con las generadoras. Es decir, hay una mayor antelación en el llamado a licitación. Es decir, esto permite que si se llama a licitación, por ejemplo, ahora en julio tenemos una licitación que viene bastante grande, donde se han anunciado que van a participar numerosos actores. Bueno, se hace anticipadamente este llamado, cosa de que los actores del sector puedan prepararse para poder desarrollar sus proyectos. También, obviamente, y esto va en la línea, hay un mayor tiempo de preparación de ofertas, es decir, armo un portafolio de proyectos solares, eólicos, y los presento para poder desarrollar mis proyectos y que se me garantice un precio estabilizado a largo plazo. Eso también es muy importante. También, en el marco de licitaciones antiguas a consumidores regulados, cada distribuidora, por ejemplo, CGE, Chilectra, las del norte, establecían sus propias licitaciones individuales para satisfacer sus requerimientos particulares. Bueno, eso cambió con este cambio legal y lo que se hizo, se centralizó en la Comisión Nacional de Energía toda esta licitación y la Comisión licita por toda la energía requerida por todas las distribuidoras del país. Esto induce a un mayor poder desde la demanda, es decir, es más atractivo postular a licitaciones más grandes además. ¿Sí? También esta licitación antes era más rígida, es decir, se había que abastecer un bloque de demanda completo de todo el día y bueno, ahí hay que verlo. Muchas tecnologías quedaban fuera de eso, sobre todo la energía más intermitente, por ejemplo la solar, quedaba fuera de ese tema, de esa licitación. Bueno, ahora se dividió en bloques, de hecho hay distintos bloques, incluso bloques horarios, bloques pequeños, grandes, medianos, etc. Se acomodan a distintos tipos de participantes. Y también los periodos de suministro son de bastante largo aliento, de largo plazo, entonces permite a los inversionistas desarrollar su proyecto con certeza y bueno, y que se le garantice un pago durante la vida útil del proyecto. También se comparte el riesgo, es decir, se redujo el riesgo que tenían los contratos anteriormente, es decir, hay una mayor transparencia y discusión durante todo el proceso, hay periodos de consulta, bueno, se sabe cuáles son los bloques de energía, las bases están bastante detalladas y bastante con certeza jurídica, también se incorporan modelos de contrato típicos que se manejaban en el sector eléctrico. Hay una opción también de revisión del precio de esta licitación. Si una empresa adjudica un contrato de esta licitación, bueno, este precio que adjudicó existe la posibilidad de revisarlo ante cambios regulatorios que puedan incidir en las condiciones contractuales. También hay una opción de postergación o término anticipado del contrato en caso de fuerza mayor para el desarrollador del proyecto. Y también hay una opción de cesión del contrato a terceros, es decir, se puede entregar si es que yo inversionista, sé que no voy a poder satisfacer la energía, bueno, cedo mi contrato a un tercero. Eso también le otorga flexibilidad a este tema. Solamente para mostrarle, este es un gráfico que muestra el número de oferentes en cada proceso licitatorio a clientes regulados a partir del año 2006. Vemos que en el año 2006 las licitaciones habían solamente 4 oferentes, 2 oferentes en 2007, etc. Muy bajo. A partir del cambio regulatorio que se introduce el 2015, tenemos un récord de oferentes, llegaron oferentes de distintos países, también oferentes locales, con distintos tipos de desarrollo energético, y se llegó más o menos a 38 oferentes en la última licitación del año pasado. En la que viene este año, a hacer una licitación aún más grande que esa, se esperan una mayor cantidad incluso de oferentes. Y la línea roja, bueno, muestra el precio adjudicado, el precio para los clientes regulados adjudicados en cada licitación. Y como vemos, a medida que aumenta el número de oferentes, es decir, hay una mayor competencia en las pujas de esta licitación, bueno, los precios van cayendo también. Y cabe recalcar, que también el tema de lo que nos convoca, que en la última licitación, 100% de energías renovables no convencionales fue lo adjudicado. A un precio bastante bajo, por lo demás. Por último, ¿cómo cuidamos y aumentamos esta competencia? Bueno, la transmisión es clave. Es decir, si hay problemas de congestión, hay problemas de acceso a la transmisión, bueno, hay que surtir ese efecto. Actualmente hay un proyecto de ley de transmisión en discusión en el Congreso, está por aprobarse, se estima que entre mayo y junio aproximadamente. También hay una creación de un coordinador independiente del Sistema Interconectado Nacional. También hay una suerte de monitoreo de la competencia y también se establece una suerte de información pública de conocimiento abierto. Ahí solamente se da un ejemplo,
la página de energía abierta del Ministerio, que también la pueden visitar, donde se establecen todos los parámetros, todas las estadísticas, todos los indicadores del sector eléctrico y también en el sector energético disponibles para todos. También el tema de interconexión SIC-SIN, esto también aumenta la competencia, los intercambios regionales, internacionales, la innovación, la investigación y el desarrollo, el I+D también es bastante importante para aumentar esta competencia, y también la interacción con los clientes libre para fomentar el desarrollo de la competencia. También, solamente para muestra un caso particular, el rol de la integración energética en este sentido. Tenemos ahí un gráfico del potencial solar en el mundo. Si hacemos ahí un zoom en el norte de Chile, vemos que muchos expertos lo llaman una suerte de singularidad que existe. Es decir, en ningún otro lugar del mundo existe una radiación tan alta como en el norte de Chile, como ya sabrán. Entonces, bueno, hay que aprovechar esto en pos de una integración energética, por ejemplo. Es decir, cómo Chile se puede transformar incluso en la pila de Latinoamérica, es decir, con energía solar exportándola al resto de los países. Ya Chile ya pasó de ser un país que era carente de recursos energéticos del pasado, por decirlo así, y ahora es pionero en recursos del futuro, es decir, particularmente energía solar, por ejemplo. También en ese sentido, el rol de la innovación. Hay un programa nacional para la industria solar, donde se está viendo cómo aprovechar desde el punto de vista industrial, y que se forme industria, esta singularidad en cuanto a energía solar que tiene el país, y cómo llevarla a cabo, y cómo aprovecharla. También, en cuanto a energías renovables, el rol que tiene la mitigación del cambio climático, como ustedes sabrán también. O sea, las energías renovables nos permiten ir desplazando fuentes contaminantes muchas veces en la matriz eléctrica. Aquí vemos el caso de que el sector eléctrico chileno es más o menos responsable cerca de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces eso es un desafío que las energías renovables pueden ayudarnos a reducir ese número, de hecho. Y por último, para finalizar, la política energética de Chile del 2050. Yo les decía que en diciembre de 2015 se lanzó la política energética a través de un proceso participativo que duró 1 año y medio y se entregó a la presidenta Bachelet con la firma de un decreto por parte de diversos ministerios. En este proceso de Energía 2050 participó el mundo privado, la academia, organizaciones sociales, el sector público también, empresas, gremios, etc. Entonces, es una política energética por primera vez en el país, donde es una política que se consensuó a nivel de todos los actores. Eso es bastante interesante. Se sometió a consulta pública, estuvo abierta, entonces tiene una cierta validez, de hecho. ¿Cuál es la visión de esta política energética? Y tiene mucho que ver también con los temas que se abordan en este simposio. Sostenibilidad, inclusividad, competitividad, todo esto en el marco de la confiabilidad del sector energético. Es decir, en la confiabilidad del sector es lo más importante. O sea, de hecho, eso sostiene la sostenibilidad, la inclusividad y la competitividad de este sector. ¿Sí? Lo abarca, por decirlo así. Solamente para repasar los pilares que sostienen esta visión al 2050, el primer pilar es de seguridad y calidad de suministro. Se le da la importancia a la seguridad del suministro energético en su totalidad, no solamente eléctrico. El pilar 2, energía como motor de desarrollo. Se establece la importancia del sector energético en cuanto al desarrollo del país también. Energía compatible con el medio ambiente, relevando que el tema medioambiental es crítico para este sector y tiene que ir de la mano, sobre todo. Y por último, el pilar de educación y eficiencia energética, que es un tema no menor, obviamente, que costaba incluso involucrarlo o darle la importancia que ameritaba. Y solamente para cerrar, les muestro esta política energética tiene más de 35 metas al 2035 y al 2050, junto con planes de acción, es decir, medidas concretas, no son medidas que quedan en el aire con buenas intenciones, hay medidas concretas. Aquí solamente les pongo un ejemplo, que es matriz energética renovable. Aquí tenemos el gráfico de la generación eléctrica en Chile. Algo pasó. Disculpe, algo pasó. Acá les pongo el gráfico de... algo pasa con esa lámina.
Se las voy a mostrar ahí. El gráfico de generación eléctrica en Chile en el año 2014. Si se alcanza a ver bien, prácticamente la mitad de la generación eléctrica fue térmica, ¿sí? En base a carbón, diésel, gas natural, etc. Entonces, bueno, ¿cómo las energías renovables van combatiendo, entre comillas, o haciendo depender menos al país de los recursos fósiles? Bueno, en la política energética se reconoce la importancia y dice que al menos un 70% de la generación eléctrica al 2050 tiene que provenir de fuentes de energía renovables. Esto va en línea con la tradición de energías renovables que ha tenido el país a lo largo del tiempo. Es decir, Chile en los años 80 contaba con cerca de un 60-70% de energía renovable en su matriz eléctrica. Bueno, y ahora hemos ido avanzando en esa línea también, pero nos queda mucho trecho por recorrer. Es un poco la presentación en cuanto a desafíos del sector energético y particularmente, como les decía, en cuanto a energías renovables. Muchas gracias.